La ciudad de la música es la expresión que primero viene a la mente cuando se presenta la capital de Austria, Viena. Sin embargo, Viena no es una ciudad que se recuerde solo por la música clásica. Fue el centro de la dinastía de los Habsburgo, que dominó Europa durante unos 600 años, y es una de las mejores ciudades históricas de Europa, donde la política, la cultura y el arte evolucionaron juntos. Los imponentes palacios y las hermosas catedrales, los museos de arte de fama mundial y el teatro de ópera, y la música que resuena en cada calle, hacen de Viena una ciudad especial. El quinto destino de la amplia y accesible serie de viajes por el mundo es Viena, la capital de Austria y la ciudad a la que se suele llamar el corazón de la cultura europea. La historia de Viena se remonta a unos 2000 años atrás, hasta la época del Imperio Romano. En ese momento, las tropas romanas construyeron aquí el fuerte militar Vindobona, y después la ciudad fue creciendo poco a poco, hasta convertirse en un punto clave en Europa Central. En el siglo XIII, la Casa de Habsburgo comenzó a gobernar Austria, y Viena continuó prosperando como la capital del Sacro Imperio Romano y del Imperio Austríaco. La Casa de Habsburgo dirigió la política y la diplomacia europeas durante cientos de años y Viena floreció allí en el centro con una cultura esplendorosa. Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms y otros grandes músicos, como Johann Strauss, trabajaron aquí y dieron forma a la época dorada de la música clásica. Además, artistas como Gustav Klimt y Egon Schiele impulsaron una nueva cultura artística y Freud dio origen a una nueva disciplina, el psicoanálisis. La Viena de hoy es una ciudad donde conviven la vida moderna y el legado de un esplendoroso imperio. Toda la ciudad tiene un valor histórico tan alto que ha sido designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y también se la menciona de forma constante como una de las ciudades más habitables del mundo. Viajar por Viena es una experiencia especial, caminar siguiendo el rastro de los tiempos de un imperio esplendoroso y, al mismo tiempo, encontrarse con una ciudad donde el arte y la música siguen respirando. Ahora nos dirigimos al Palacio de Belvedere, que es el primer destino de un viaje por Viena. El Palacio Belvedere es uno de los palacios barrocos más hermosos que representa a Austria. Fue construido a principios del siglo XVIII como residencia de verano para el príncipe Eugenio de Saboya, y cuenta con una estructura elegante. El Palacio Alto, el Palacio Bajo y un amplio jardín forman un solo eje. El jardín, al estilo francés que conecta los palacios, combina de forma armoniosa fuentes en terrazas y esculturas, y es muy querido por muchas personas durante todo el año. El paisaje del palacio y de la vacía ciudad visto desde el jardín parece como si contemplaras un cuadro. Actualmente, el Palacio Belvedere se utiliza como el Museo Nacional de Arte de Austria y alberga la obra maestra más representativa del reconocido pintor Gustav Klimt, El Beso. Esta obra, que brilla con un resplandor dorado, se considera una de las grandes obras que representan el arte austríaco, y muchos viajeros acuden al palacio para verla. Además, también puedes admirar obras de destacados pintores austríacos como Egon Schiele y Oskar Kokoschka. Por lo que es un lugar imprescindible para quienes aman el arte. Si dejas atrás el Palacio Belvedere y caminas despacio hacia el norte, aparece una iglesia que destaca por una enorme cúpula de color verdoso. Es, precisamente, la Catedral de San Carlos. Después de que la peste negra asolara la ciudad en 1716, el emperador Carlos VI hizo un voto de construir una catedral cuando la epidemia terminara, y la catedral que se construyó para cumplir esa promesa es, precisamente, la Catedral de Carlos. La imponente cúpula y las dos enormes columnas cilíndricas muestran una belleza singular, en la que se armonizan la arquitectura antigua de Roma y el estilo barroco. En el interior de la catedral, el espacio está adornado con deslumbrantes frescos y decoraciones de mármol, y las pinturas que cubren por completo el techo abovedado cautivan las miradas de quienes la visitan. En el amplio estanque frente a la catedral, se refleja tal cual la imagen de la Catedral de Carl. En los días en que el viento es suave, la catedral y el cielo se reflejan como en un espejo, convirtiéndose en uno de los lugares fotográficos más bellos de la ciudad. Si pasas por la Catedral de Karl y caminas por la Ringstrasse, un imponente edificio terminará por dominar tu campo de visión. Es un teatro de ópera nacional vacío. Este teatro,
Inaugurado en 1869. Se considera uno de los mejores teatros de ópera del mundo. La ópera Don Giovanni de Mozart se estrenó aquí en la función inaugural. Y hoy en día siguen actuando en este escenario cantantes y directores de nivel mundial. La fachada conserva la elegancia del estilo renacentista. Y en el interior se combinan espléndidos candelabros, asientos de terciopelo rojo y una decoración de tonos dorados, mostrando con total claridad la categoría de un teatro real. Durante las horas en que no hay funciones, puedes recorrer el interior, mediante una visita guiada para conocer la historia, y las zonas detrás del escenario, y, si tienes suerte, incluso podrías ver de cerca alguna escena de un ensayo. En la plaza frente al teatro de ópera, con frecuencia, se suceden las actuaciones de músicos callejeros. Cuando ves cómo una melodía clásica se integra de forma natural en la vida cotidiana de la ciudad, llegas a comprender por qué Viena se llama la ciudad de la música. Si te diriges al Stadtpark desde el teatro de ópera, recibirás a un personaje que brilla con un resplandor dorado a los viajeros. Es la estatua de Johann Strauss II. Johann Strauss II, al que llaman el rey del vals, dejó innumerables obras maestras como El Danubio Azul y Cuentos del Bosque de Viena, y convirtió Viena en una ciudad musical de fama mundial. Su estatua dorada tocando el violín también es un lugar fotográfico representativo de Viena. A su alrededor hay amplios parques y paseos, y en primavera y verano, las flores florecen por todas partes, creando un paisaje aún más hermoso. Muchos músicos callejeros tocan un vals aquí, y los viajeros, de manera natural, sienten esa atmósfera romántica y particular que se respira en el lugar. Si caminas un poco más después de pasar el parque, aparece el Palacio Hofburg, que simboliza el poder y la historia de la dinastía de los Habsburgo. El Palacio Hofburg es un enorme complejo palaciego que se utilizó durante unos 600 años, como el Palacio de Invierno de la dinastía de los Habsburgo. Dentro del Palacio Real hay diversas instalaciones, como los apartamentos de la familia imperial, el Museo Sisi, el Museo de la Vajilla Imperial y la Escuela Española de Equitación. Entre otras, su tamaño es tan grande que más que un solo palacio, hace pensar en una pequeña ciudad. En particular, el museo, que presenta la vida de la emperatriz Isabel Sisi, la más querida por los austriacos, es un lugar al que acuden muchos viajeros. La soledad y el deseo de libertad, que quedaron ocultos tras el deslumbrante estilo de vida de la familia imperial, siguen conmoviendo hasta hoy a muchas personas. Si paseas lentamente por la plaza del palacio, te darás cuenta de manera natural de que Viena fue durante mucho tiempo el centro de la política europea. A continuación, nos dirigimos a un lugar donde es posible conocer la vida de los habitantes locales de la forma más cercana posible. Se trata de la calle Naschmarkt. El Naschmarkt, el mercado tradicional más grande que se remonta al siglo XVI, se extiende a lo largo de unos 1,5 kilómetros, con una gran variedad de tiendas y restaurantes. Hay de todo: frutas y verduras frescas, quesos y jamón, especias y comida de todo el mundo. Es un espacio vibrante que es querido tanto por los habitantes locales como por los viajeros. En particular, hay muchos restaurantes donde puedes probar platos típicos austriacos, como el Wiener Schnitzel y el Goulash, además de deliciosos postres como el Apfelstrudel, lo que hace que el viaje sea todavía más agradable. Cuando observas la vida cotidiana de las personas en medio del ambiente vibrante del mercado, y te tomas una taza de café caliente, descubres otro atractivo de Viena. Al dejar atrás el bullicioso paisaje del Naschmarkt y dirigirte al corazón de la ciudad, te encuentras con una vista en la que el campanario más alto que representa a Viena se alza erguido hacia el cielo. Es justo la Catedral de San Esteban. La Catedral de San Esteban, construida por primera vez en el siglo XII, es un templo católico que representa a Austria y un símbolo de Viena. El campanario del sur, de unos 137 metros, ha sido durante mucho tiempo el edificio más alto de Viena, y se distingue fácilmente desde cualquier punto de la ciudad. Lo que hace que la catedral sea más hermosa es su tejado, adornado con coloridas tejas de esmalte. Aproximadamente 230.000 tejas se encadenan como un mosaico, para representar el escudo de Austria y los símbolos de la dinastía de los Habsburgo, y la forma en que los colores cambian con cada rayo de sol es considerada uno de los paisajes más representativos de Viena. En el interior de la catedral hay columnas imponentes de estilo gótico, hermosos vitrales y un altar elaborado y detallado.
Además, en el subsuelo aún se conservan las tumbas de la dinastía de los Habsburgo, y de los sucesivos dignatarios eclesiásticos, lo que permite sentir la profundidad de la historia de Austria. Al subir a la plataforma de observación de la Torre del Sur, se divisa de una sola mirada el casco antiguo de Viena con tejados rojizos, la Ringstraße y, incluso, a lo lejos, hasta el río Danubio. Es el lugar ideal para apreciar en su máxima belleza el casco histórico de Viena, designado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Si caminas despacio por los callejones desde la Catedral de San Esteban, aparece ante ti otra hermosa iglesia de estilo barroco. Es la Catedral de San Pedro. La Catedral de San Pedro, terminada a principios del siglo XVIII, es un templo que cuenta con una cúpula espléndida y una fachada elegante, y es muy querido por los ciudadanos de la ciudad. Aunque no es de gran tamaño, en su interior, la combinación de decoraciones doradas, frescos y columnas de mármol crea una magnificencia que recuerda a un palacio. Durante el día resuena la música de un órgano y, por la noche, incluso puede celebrarse algún concierto clásico. Si te sientas dentro de la catedral y escuchas la música un rato, comprenderás de forma natural por qué Viena es una ciudad donde la música, la religión y el arte conviven y respiran juntos. Al salir de la catedral y caminar hacia el noroeste siguiendo la Ringstraße, una imponente construcción de ladrillo rojo con una gran torre gótica capta inmediatamente la atención. Es un ayuntamiento vacío. El Ayuntamiento de Viena, completado en 1883, es una de las representativas construcciones del estilo neogótico, y la altura de la torre central del reloj alcanza aproximadamente los 98 metros. En la cima de la aguja, la estatua del Rathausmann, símbolo de Viena, contempla la ciudad desde lo alto. La plaza frente al ayuntamiento cobra vida con diversas actividades en cada estación del año. En verano se celebra un festival de cine al aire libre, y en invierno se abre uno de los mercados navideños más hermosos de Europa. Al pasear por la plaza decorada con innumerables luces y adornos, se siente como si uno hubiera entrado en un mundo de cuento. Frente al ayuntamiento se encuentran, una al lado de la otra, el Parlamento de Austria, el Teatro Burg y la Universidad de Viena. Lo que muestra que Viena es una ciudad donde la política, la cultura y la educación han evolucionado de la mano. Si te desplazas hacia el oeste en metro, desde el centro de la ciudad, aparece el Palacio de Verano de la familia de los Habsburgo, uno de los lugares más representativos de Austria. Es el Palacio de Schönbrunn. El Palacio de Schönbrunn, que significa manantial hermoso, se utilizó como palacio de verano de la dinastía de los Habsburgo, desde finales del siglo XVII, y actualmente está declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este enorme palacio, con más de 1.400 habitaciones, se considera, junto con el Palacio de Versalles de Francia, uno de los mejores palacios de Europa. En el interior del palacio se conservan tal como eran los espacios donde vivieron realmente el emperador Francisco José y la emperatriz Isabel, es decir, la famosa Sisi, salones de gran esplendor, el Salón de los Espejos, y salas decoradas con estilo chino. Entre otros, muestran con viveza el fastuoso modo de vida que llevaban los Habsburgo, en particular, la Sala de los Espejos, donde el joven Mozart interpretó una pieza frente a la emperatriz María Teresa. Es un lugar que no puede faltar cuando se habla de la historia de la música. El amplio jardín que se extiende detrás del palacio es otro de los grandes atractivos de Schönbrunn. Un jardín francés perfectamente cuidado y un jardín de laberintos se suceden, con esculturas inspiradas en ruinas romanas, y al subir a la terraza del mirador Glorieta, en la colina, se abre ante tus ojos, de una sola mirada, el palacio de tonos amarillentos y el centro de Viena. Si paseas con calma por el palacio, acabarás entendiendo de forma natural por qué la dinastía de los Habsburgo fue una de las más poderosas de Europa. La suntuosa arquitectura y los jardines no son solo un lujo. Simbolizan la fuerza del imperio en aquella época y el nivel artístico alcanzado. Después de recorrer los principales lugares de interés de Viena, descubrirás algo en común. El centro no es una ciudad que solo presume de la gloria del pasado. Es más bien una ciudad que ha ido integrando de forma natural la historia y la cultura, transmitidas durante siglos en la vida cotidiana de las personas de hoy. El Palacio Real se ha convertido en un museo y está abierto para todos. En el Teatro de Ópera aún hoy se suceden algunas de las mejores actuaciones del mundo, y en las cafeterías antiguas, los ciudadanos pasan un rato tranquilo con una taza de café. En Viena,
La música clásica no se escucha únicamente en salas de conciertos especiales. Los músicos callejeros interpretan a Mozart y a Strauss en las catedrales. Resuenan las melodías del órgano de tubos y en los parques. Los ciudadanos disfrutan su vida cotidiana junto con la música. El arte no es algo de unos pocos, sino una cultura que toda la ciudad comparte. Además, Viena también es uno de los lugares de origen de la cultura mundial del café. Cuando te sientas en una cafetería antigua, tomas un melange y saboreas una sacerdote mientras miras por la ventana, te das cuenta de lo valioso que es detener el tiempo. Un instante y disfrutar la calma, incluso en medio de un viaje que transcurre rápidamente. El quinto destino de la serie de viajes por el mundo, amplio y a la vez profundo, Viena. Esta ciudad no se recuerda únicamente por sus palacios espléndidos y su hermosa arquitectura, es un lugar donde la música y el arte, la historia y la filosofía, y la vida tranquila de las personas, se armonizan para que toda la ciudad se convierta en un enorme patrimonio cultural. Viena nos dice que la cultura auténtica no se completa únicamente con edificios deslumbrantes, sino que solo adquiere valor cuando, tras mucho tiempo, se infiltra en la vida de la gente. Por eso, un viaje vacío no es simplemente una visita para recorrer lugares turísticos, sino un tiempo para comprender la profundidad de la cultura europea y aprender a vivir con calma. Las calles con siglos de historia, los teatros, donde suena la mejor música del mundo. Y, junto con una taza de café, esa tarde que transcurre despacio, todos esos momentos se entrelazan y dan forma a la ciudad de Viena. Y esa experiencia tan especial quedará durante mucho tiempo en el corazón, como una hermosa melodía que no se olvida, incluso después de que termine el viaje.